Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Voz y Voto 2023. Tu presidente. Tendremos un programa especial, un programa como a usted le gusta, directo, sencillo, con palabras, obviamente que todos ustedes lo entiendan. Mafre, ¿qué tal? Un placer compartir con ustedes un espacio, como lo decías, diferente, porque haremos preguntas claras, directas al candidato sobre su plan de gobierno, sin hablar del pasado, concentrándonos solamente en el presente. Gustavo. Y de ese presente, por supuesto, él fue el tercero de los candidatos inscritos en la papeleta presidencial, fue el primero en aceptar nuestra invitación. Y le damos la bienvenida, pero antes lo presentamos en este perfil a Bolívar Armijos Velasco. Ponerle limoncito, venir a Guayaquil y no comerse un encebollado y una guatita. Qué bueno este encebollado. ¿Cómo está la agenda? ¿Qué otras reuniones tenemos pendientes? Ya, tenemos pendiente la grabación con DC. Bueno, doctores, vamos. Todos los días, 6, 7, 8, 10 entrevistas diarias. Y eso que paramos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Yo me voy a dejar más guapo para conquistar los corazones y los votos del pueblo ecuatoriano. Bolívar Abdón Armijos Velasco busca la presidencia de la República en las elecciones de Ecuador 2023. El anuncio lo hizo el pasado 29 de mayo mediante un video compartido en sus redes sociales. El 8 de junio ratificó esa aspiración formalizando su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Es oriundo de San Lorenzo, Esmeraldas. Tiene 47 años y es abogado de profesión por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Además, cursa una maestría en Administración Pública en la Universidad de Rioja. Se inició en la política como líder estudiantil. En 2000 se candidatizó a la Junta Parroquial de San Lorenzo y fundó la Asociación de las Juntas Parroquiales de ese cantón, luego de la provincia de Esmeraldas, y finalmente creó el Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador con Acopare. Bueno, pues ese es Bolívar y ya está con nosotros, le damos la bienvenida. Bolívar Armijos, por favor, pase el set. ¿Qué tal, Bolívar? Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. gusto. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Andaba por aquí por Guayaquil, Bolívar haciendo gira de medios y de repente ya aceptó para estar con nosotros. ¿Ah? Gracias, bienvenido. Y Bolívar, la idea de este espacio es conversar sobre su plan de gobierno, con preguntas claras. Queremos respuestas cortas, directas, profundas, concentrándonos en las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos, como inseguridad y salud. Y iremos haciendo las preguntas y obviamente, pues, no sé, cuestionándonos entre nosotros también sobre lo que el país necesita. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano y especialmente a los habitantes del sector rural a los cuales he representado durante 20 años. Yo quería arrancar. Por favor. Podría arrancar con una pregunta. Muchas gracias. Tomar esta decisión es algo complejo. Usted viene de uno de los cantones más difíciles en cuanto al tema de seguridad. San Lorenzo fue uno de los lugares donde iniciaron los ataques contra el terrorismo y usted, en su plan de gobierno, del cual vamos a hablar, lo detalla muy bien. ¿Cómo tomó esa decisión? ¿En qué pensó? Primero, porque estoy preparado. Segundo, porque amo a mi país. ¿No tuvo temor? No he tenido miedo. Soy un hombre valiente. Justamente soy de la frontera con Colombia, de San Lorenzo, tierra de hombres valientes como todos los esmeraldeños, los afroecuatorianos. Y estoy preparado y he venido luchando, entregando mi vida al servicio de los pueblos, al servicio de las comunidades. Y es por ello que hay un nombre en el país, Bolívar Armijos, con las juntas parroquiales, ejecutando grandes obras y proyectos a lo largo y ancho de la patria ecuatoriana, no solamente en San Lorenzo y en Esmeraldas, sino que lo hicimos en todo el Ecuador profundo, con aquellos líderes y lideresas sencillos de cada una de las comunidades rurales del Ecuador. Don Bolívar, bueno, una de las cosas que atraviesa nuestro país y que definitivamente la gente se pregunta es ¿qué va a hacer, qué va a pasar con el asunto de la seguridad? ¿Usted tiene algún plan? Como candidato, está elaborando algún plan que pueda definir en cortas palabras, en líneas generales, cómo combatir el narcoterrorismo que tanto nos afecta.
Bueno, primero seguridad jurídica, darle todo el respaldo a las Fuerzas Armadas, porque nos han dicho, compañero Bolívar Armijo, presidente, me han dicho presidente durante 20 años por haber sido presidente de las juntas parroquiales. Necesitamos el respaldo no solamente del presidente de la República, sino de todas las autoridades. Nosotros estamos preparados, las Fuerzas Armadas están preparadas, la Policía Nacional, necesitamos equipamiento y que cuando nosotros actuemos y cojamos en delito flagrante a un delincuente que dispara, que está robando, que está violentando a una familia, que no nos demanden y estamos también decepcionados. Metemos a la cárcel a los delincuentes y a la tarde salen sonriendo, después nos encuentran francos, nos asesinan. Entonces, ¿qué ganas de seguir actuando en la seguridad, arriesgando nuestras vidas por el pueblo ecuatoriano? Es por ello que la Policía Nacional necesita no solamente la acción afirmativa o el respaldo de un presidente de la República, sino que del conjunto de todas las autoridades, jueces y fiscales que también necesitan la protección de todo el Estado, porque también se encuentran indefensos y se acusa a los jueces y fiscales que son corruptos. Pero solo para terminar y puntualizar esta parte, no es fácil, es fácil ser juez en Quito, pero vaya a ser juez y fiscal en San Lorenzo en Esmeraldas para ver si le amenazan y puede seguir actuando. Y puede ser en El Triunfo, y puede ser en Durán, y puede ser también en San Borondón, puede ser en Guayaquil. Pero vamos puntuales, porque la idea es que usted diga cómo lo va a hacer, cuánto lo va a hacer, con cuánto nos va a costar y en qué tiempo lo puede ejecutar. Usted ha hablado de toque de quedas. ¿Sí? También ha dicho que una de las salidas para la inseguridad es quintuplicar las fuerzas especiales. ¿Eso cómo lo ejecutaría? ¿Cuánto tiempo le lleva formar a esas fuerzas especiales y cuánto nos va a costar? Es que no nos cuesta formar, ya están formados. Tenemos miles de policías y militares que están jubilados, que están jovencitos, de 45 años, 48 años, y nos han dicho, presidente, mire, los guardias de seguridad tienen armas, ahora se ha emitido un decreto para que todo el Ecuador se arme. No estoy de acuerdo con eso. Nosotros los policías y militares que estamos jóvenes todavía, que estamos jubilados, vemos la incertidumbre, la inseguridad en nuestro barrio, en nuestro pueblo. Queremos seguir sirviendo al Ecuador. Queremos que haya una reforma para ser como policías complementarios, policías de inteligencia y organizar a nuestro pueblo, porque no solamente la seguridad es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de todos. Para no salirme del tema, las reformas dependen de la Asamblea Nacional. Pero por supuesto, dependen o sea, el plan depende que la Asamblea lo apruebe. Por supuesto, hay que hacer reformas constitucionales y legales. Perdón, Bolívar, ¿y cómo lograr de que en un año y medio usted tendría que tener una mayoría en la Asamblea para que le permita ejecutar todo lo que está planificando? ¿Cómo en un año y medio cambiar algo que viene ya arrastrándose durante muchísimo tiempo? Supongamos ya ganó, está posesionado, tiene la banda puesta. ¿Cuál es su primera acción, Bolívar? La primera acción es convocar, invitar a todos los líderes del Ecuador. Ya basta de persecuciones y de odios entre los líderes que están en la política. Hay que trabajar, hay que poner el hombro, hay que poner el corazón por la patria. ¿Con quién se alianza usted, con todos. ¿Con quién sería el primero que digo, ya gané las elecciones, a quién llama? Llamaría, por ejemplo, al presidente Correa. Presidente Correa, ponga a disposición sus asambleístas para que trabajemos por el país. Al presidente Lazo, a Yacu Pérez, a John Topic, a todos, a Nebot, a todos los políticos, los líderes del Ecuador. Porque si realmente aman la patria, como dicen, deben poner ese servicio al Ecuador. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Es que va a ocurrir, yo estoy seguro que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué lo hace sentir seguro? Porque yo sé que todos los ecuatorianos están asustados, están preocupados. ¿Quién de ellos no tiene miedo que su hijo vaya a la universidad y lo asesine? Ya no solamente la violencia está en San Lorenzo, en Esmeralda o en los barrios populares, ya está llegando a San Borondón, está llegando a los barrios de élite. Entonces la preocupación tiene que ser de todos, porque si no actuamos todos en unidad para parar los índices de violencia, obviamente después esto va a ser imparable y es responsabilidad de todos. Pero para eso necesita plata. Para eso se necesita plata. Y viene otra pregunta que vendría complementaria. Pero recursos hay, no ha habido recursos. Hay recursos. Pero por supuesto. Y yo se lo voy a explicar. Y si gana la pregunta de los Yasunidos, y en ese momento el Heraldo y por supuesto el presupuesto ejecutado y devengado del Estado va a empezar a entrar en una puja. Mire, ¿Cómo asignar esos recursos que usted focaliza de esa manera? Usted habla de 1.000 millones. Y le voy a explicar, mire, cuando uno conoce administración pública sabe dónde va a actuar. Ya. 20 años en las juntas parroquiales lideré con Agopare, conozco, tengo experiencia en eso. Y le voy a decir dónde. Mire, hay que pagar 8.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de bonos. Hay que decirlo, denos una prórroga para pagar. El Ecuador está en emergencia. Estamos con el tema de inseguridad. Los Estados Unidos le interesa. Pero voy a explicar esta parte. Vamos a pagar un 50% y del próximo año pagaremos otro 50%. Ahí solamente van a haber 4.000 millones para inyectar de manera inmediata
recursos a los 5 ejes que estamos priorizando. Tercero, han habido recursos suficientes en el Estado que los ministros no han podido ejecutar por la falta de conocimiento. Vamos a hacer una reformulación de todos esos recursos que no se han podido ejecutar y lo vamos a poner a seguridad, a la red vial, Ministerio de Obras Públicas, Agricultura y Ganadería. Vamos a declarar en emergencia el agro. Ya tenemos el fenómeno del niño y necesitamos actuar con urgencia en prevención y estar preparados para ello. En educación hay que poner recursos a las universidades para que haya más cupos y los chicos puedan ir a las universidades. Tenemos que trabajar de manera inmediata y recursos sí hay. Ha habido falta de ejecución y efectividad y conocimiento para hacer las obras que necesita el pueblo ecuatoriano. Muy bien. A ver, Bolívar, una de las grandes preguntas, de los grandes problemas que tenemos, es que las órdenes vienen de las cárceles. Los grandes capos están dentro de las cárceles, ordenan ahí, ejecutan afuera. ¿Cómo controlar o cómo cambiar el sistema si sabemos dónde está focalizado el problema que vive el Ecuador? Mire, como repito, la Policía Nacional sabe, la Policía de Tropa y la inteligencia sabe cómo actuar. Lo que pasa es que no han tenido la decisión de hacerlo porque no han tenido el respaldo de las autoridades. Esto se necesita de actuar de manera complementaria. ¿Cómo un policía va a actuar contra un delincuente si actúa y lo meten preso? Si actúa y le sale Ya, franco... pero estamos hablando de las cárceles. Pero Las justamente cárceles por eso. SNAI. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas pueden actuar de manera inmediata, entrar a las cárceles, ¿usted cree que no pueden entrar a una cárcel las Fuerzas Armadas y resolver los problemas que están pasando? ¿Usted haría eso? Pero por supuesto, pues Ya. para eso va a ser Hablemos presidente del de la plan, República. entonces. ¿Usted qué hace? ¿Tiene conflicto en La Roca? ¿Sí? En el Centro de Rehabilitación de Guayaquil. ¿Cuál es su acción? Ahorita le suena una alarma. Hay un amotinamiento. Inmediatamente autorizo a las Fuerzas Armadas que ingresen a resolver el problema. Esto no es para estar ¿Qué jugando. significa resolver el problema? Entrar, ingresar, someterlos a los delincuentes. ¿A costa de lo que puedo Pero ocurrir ahí? para eso hay un servicio de inteligencia y la capacidad y la preparación de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y Pues. cómo ser preventivo en ese eje? Porque eso sería Ok. ser correctivo. ¿Cómo ser preventivo? Porque nadie quiere Mire, que eso ocurra. pero- y tenemos guías desarmados y tiene usted también un marco jurídico para el manejo Pero de por las supuesto, cárceles. para prevenir todo eso, hay que sacar a los delincuentes avesados, pesados, reincidentes Ok, que están y ponerlos en entonces una cárcel. reclasificación. Incluso estamos pensando en una cárcel, en una isla donde no tengan celulares, Bolívar. no puedan llegar absolutamente en nada. Hay Bolívar, que... usted está planteando entonces una reclasificación. Pero por género y supuesto, demás. es que sería lo más ideal. ¿Cómo vamos a poner a un chofer que se accidentó en un carro, a un padre En de un año, familia? 4 meses lo puede hacer Bolívar. Pero claro que sí. En porque- un año, pero ¿por 4 qué no? meses. Pero claro que sí. Bolívar. Y el presidente, el candidato que diga que no lo puede hacer, mejor que no se lance porque no está preparado. Hay una situación clara. Ya los ecuatorianos están cansados de tanta palabrería. Esto se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y qué Todo el bien que mundo estén habla, cansados. todo el mundo habla, todo el mundo dice, y total seguimos en las mismas condiciones. La pregunta aquí, como dijo Gustavo, 1 año, 4 meses, unir a las fuerzas políticas, unir a la policía y direccionar a las Fuerzas Armadas, como usted dice. ¿Usted cree que todo eso va a ser posible, Bolívar? Mire, todo es posible hacerlo. Cuando hay liderazgo, hay capacidad y cuando se deponen actitudes personales o beneficios políticos de grupos, se puede hacer. Todos los ecuatorianos están preocupados y asustados. Los políticos todos están preocupados y todos coincidimos en que hay que trabajar en seguridad. Yo creo que cuando llegue a la presidencia de la República, con la bendición de Dios y el pueblo, vamos a convocar a todos los políticos. Aquí no vamos a estar viendo condiciones de si es de izquierda o de derecha, pero tenemos que actuar todos como ecuatorianos. Y no solamente los políticos, sino que también el pueblo, organizado con las Fuerzas Armadas y con los barrios y todo. Y vamos a lograr sacar al Ecuador de la incertidumbre que está viviendo. ¿No le parece que la mayor muestra de que no es posible la unidad de los grupos políticos es que hoy tengamos 8 candidatos para 1 año, 6 meses de gobierno? Bueno, la unidad no estaba porque Bolívar Armijo no era el líder del Ecuador, no era el presidente. Ahora que voy a ser presidente, los voy a invitar a todos y se van a reunir conmigo. Estoy Pero seguro. Bolívar, usted está bien en este momento con esta lectura que nos ha hecho de que tiene claro sus acciones. Le pregunto, ¿qué pasó en Calderón o qué pasó también en San Lorenzo durante todo este tiempo que usted estuvo en la Junta Parroquial? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se degeneró todo en San Lorenzo con esta inseguridad? Porque usted tenía un nivel de gobierno en el cual poder ayudar a las personas que lo solicitaban. ¿Qué le decía a la gente? ¿Cómo se dejó a degenerar Inside Crime? Dice que Esmeralda está la tercera ciudad con mayor tasa de homicidios. Pero claro que sí. A ver, yo fui presidente de la Junta Parroquial de Calderón en 4 elecciones consecutivas. Correcto. Fundé y formé la Asociación de Juntas Parroquiales de San Lorenzo, luego de Esmeraldas y luego con Agopare Nacional. Entonces, no es la responsabilidad de Bolívar Armijos la seguridad. ¿Qué ha hecho Bolívar Armijos? No solamente he trabajado para desarrollar mi pueblo, me dediqué a trabajar por todo el Ecuador profundo, con los líderes, a hacer obras, las necesidades que tienen los pueblos. A eso me he dedicado. La responsabilidad de seguridad está concentrada en el Ejecutivo, que se debe descentralizar también hacia los gobiernos seccionales, las Fuerzas Armadas.
Ha habido corrupción, ha habido falta de apoyo, ha habido falta de entrega de las Si yo le autoridades. pregunto cuál es el principal problema de Esmeraldas, ¿cuál es? La inseguridad, y no solamente en Esmeralda, en todo el país. quisiera regresar, Y porque- ¿sabe por qué? Por la falta de oportunidad, por la falta de trabajo y por la falta de oportunidad que le quitaron los políticos Ok, que han gobernado eso- a los jóvenes, que no le han dado la posibilidad de la educación, de ir a clases, de ir al colegio, a la universidad. Ese es el diagnóstico. Acá estamos hablando un poco de las soluciones. Yo quiero regresar sobre esa cárcel en la isla en 1 año, 4 meses. ¿Cuándo comienza la construcción? ¿Dónde está la isla? En el momento que me posesione como presidente de la República, haremos un análisis con las Fuerzas Armadas, veremos el lugar indicado y empezaremos a hacer una cárcel en una isla. Inicialmente se puede alambrar con alambre de púa militar, que ustedes saben que eso se puede hacer. O sea, todavía no está, y de la idea de la isla se no está está viendo, clara. se está viendo varias No son las opciones. Galápagos, Pero- No. Hay muchas opciones, hay muchas islas. Lo que no Porque quieren. ya la Galápagos tuvo Pero una cárcel, ¿cómo? Isabela. Exactamente. Entonces, para que entiendan que estos delincuentes avesados que están dando órdenes desde la cárcel para asesinar personas, que no lo van a hacer porque van a ser llevados a esa isla donde no van a poder tener la posibilidad de tener ni celulares, ni televisión, ni nada de eso. Bolívar. Eso hay que hacerlo, hay que clasificar a los delincuentes pesados reincidentes y a una persona que cometió un delito, un accidente de tránsito o que tiene cualquier otro tipo Usted de no problema. estaba hablando entonces de Bolívar, de un Alcatraz, de una cárcel de Alcatraz, donde Pues- la gente no va a poder, va prácticamente a estar aislada. Pero no es eso lo que Aquí- necesita. Aquí no vendieron la imagen de la cárcel La Roca, no vendieron hace Máxima mucho tiempo. seguridad. Y no ha funcionado. Máxima seguridad. Máxima seguridad. Ahora usted no viene y nos habla de un Alcatraz, digamos así. ¿A dónde Mire, la va a hacer? Suena Mire, muy fantasioso. No es me- fantasioso. Mire, es que uno tiene fantasioso. que soñar. Pues yo soñé un día que las parroquias rurales tenían que ser gobiernos autónomos descentralizados, luchamos y lo logramos. Mire, hay ejemplos en el mundo entero de cosas que ya se han hecho y que han funcionado. Hay que copiar las cosas buenas que han hecho en otros países. Hay que copiar las cosas buenas que han hecho los otros expresidentes, lo que hizo Correa, lo que hizo Lenín Moreno, lo que hizo Lazo, lo bueno, y mejorarlo. Entonces, ¿por qué no tomar ejemplos de las cosas buenas que se han hecho para mejorar el país? Pero lo más importante en el Ecuador en estos momentos para resolver los índices de inseguridad es la unidad de todos los líderes ecuatorianos y de todo el pueblo. Eso es lo que Bolívar, necesitan Solo en un estos segundo, momentos. breve. Claro, ¿Cuánto sí. va a costar su plan de seguridad? Bueno, vamos a hacer un análisis con las Fuerzas Armadas. Vamos a... Claro, todo- no hay claridad. pero por No, supuesto. porque tiene que Pero por tener ¿Qué un- actuar ahorita? No. ¿Cuánto le tire por lo menos en su mente? Yo creo que podemos iniciar con $300 millones. Ok, ya. que Con lo tres- distribuiría Fuerzas Armadas, Policía. Claro, Fuerzas Armadas y Policía, y también en el Consejo de la Judicatura hay que poner recursos, unos 200 millones más para rehacer un fortalecimiento del Consejo de la Judicatura. ¿Qué necesita el Consejo de la Judicatura? Por ejemplo, según usted? darle seguridad también a los jueces y fiscales. Los jueces se sienten indefensos. Cualquier persona amenaza a un juez o un fiscal y no pasa nada. Vaya en los Estados Unidos a amenazar a un juez, a una persona de la función judicial, a ver si no le ponen 20, 30 años más adicional al delito ¿Cómo que reforma cometió. entonces también las leyes? Hay que hacer una reforma constitucional, pues hay que hacer una asamblea Sigue, constituyente, sigue. perdón, una asamblea constituyente. Propone asamblea Pero constituyente claro, ya, para de entrada. hacer, sí, escúcheme, pero para hacer una reforma parcial de ciertos artículos, o lo podemos hacer a través de la asamblea. ¿Cuándo sería esa asamblea? No, pero perdón, o también lo podemos hacer a través de la mayoría de la asamblea en el tema de seguridad. De manera inmediata Sigue necesitamos dependiendo- hacer reformas. Sigue dependiendo de una mayoría en la Asamblea Bolívar. Antes que seguir con esta conversación que está muy interesante. Tiene buen ritmo. Vámonos, Me gusta. vámonos Bolívar a preguntar. Hay un vaso de agua, algo, por escuchar, favor. vamos a escuchar Bolívar. Vamos a escuchar lo que algunas personas quieren preguntarle de la calle. Perfectamente. Aquí en Voz y Voto 2023, tu presidente Bolívar, vamos a escuchar lo que la gente quiere preguntarle en la calle. Adelante. Señor candidato, ¿cómo va a resolver la inseguridad que existe hoy en día en el país? Actuando con firmeza, dándole respaldo a las Fuerzas Armadas que se encuentra preparada para actuar, simplemente ha necesitado el respaldo de todas las autoridades y vamos a hacerlo de manera inmediata. En los primeros 90 días ustedes van a ver que se va a devolver la tranquilidad de manera paulatino a todo el pueblo ecuatoriano. Bien, Bolívar, vamos a hacer un breve corte y regresamos con más de este programa especial.
Continuamos con Voz y Voto 2023, tu presidente en esta conversación. Ya tuvimos nuestro primer bloque, hablamos sobre seguridad y el siguiente es sobre gobernabilidad. Suave, y ¿verdad, mucho Bolívar? tiene que... Estuvo suave. Bueno, Estuvo está suave. muy bien. Tranquilo, picadito, así Me con gusta. ritmo. Así Y, debe ser. Bueno, la Bacalao. gobernabilidad no sé si va a ser tan fácil o sencilla como la conversación que estamos teniendo aquí, porque le toca enfrentar algunas fuerzas. Y ahí la pregunta recurrente que ha sido de José es cómo hacerlo sin mayoría en la Asamblea Nacional. Repito, el Ecuador necesita un verdadero líder, un líder que pueda conversar con todos, que pueda dialogar y hacerles entender que ya no necesita el Ecuador más división, que ya no necesita más persecución, ni culpar a Lenín Moreno, ni a Lazo, ni a Correa. ¿Un Bukele? No, yo no quiero ser Bukele, yo soy Bolívar, yo tengo mi propio estilo está y de mi moda, propia... No, pero para los que no tienen que decir, pues, los que no tienen una trayectoria y un trabajo hecho, quieren ser Bukele. Yo soy Bolívar y quiero ser siempre Bolívar. Para salir de lo general, ¿usted los convocaría un día a estas fuerzas políticas y qué les diría? O sea, puntualmente, no hablemos desde lo etéreo. ¿Qué les diría? Que es el momento de unirnos para salvar al país. El Ecuador ya no aguanta más. Cada día la criminalidad, los asesinatos, la extorsión, está acabando el Ecuador. La gente tiene miedo a salir. Ok, le van a decir, Entonces, quiero que me dé y qué gano yo, porque así es el que tema gano político. la paz y la tranquilidad de todo el pueblo ecuatoriano. No, Entonces, yo quiero las coordinaciones zonales de algún Pero ministerio, le mira, dicen es que a esto Bolívar. no Es que es- así no se funciona en política, Pero le van a los decir. mire, gobiernos a ver, sirven. si es necesario sentarnos con todas las fuerzas políticas y que cada quien ponga los mejores hombres y mujeres en un ministerio para salvar el país y para trabajar en beneficio del Ecuador, no tengo problema. O sea, Ok, co-gobierno. Pero por supuesto, Co-gobierno, eso no es malo. En otras Hombres palabras, preparados. Bolívar, repartir el pastel. No se trata de repartir el pastel, se trata de darle oportunidad a todos sin mirar condiciones políticas. Mire lo que ha pasado en este país. Si alguien lo ponen de ministro y por ahí es correísta, no, este tiene que salir. Si es de Lenín Moreno, igual. ¿Por qué? Si son personas profesionales Pero vámonos, ecuatorianas. vámonos adelante, Ya que todavía hay llegó, un mire, Consejo de vamos. Participación El Ciudadana. 20 cierto. Hay un Consejo de Participación Ciudadana que tiene nombramientos en su carpeta. Usted le diría, a ver, conversemos, Tienen que ¿qué pasó? elegir a las autoridades de control. Mire, hay que respetar las funciones del Estado. Cada función tiene que hacer su trabajo, su rol. Pero tenemos que coordinar como presidente de la República, como ejecutivo. Tengo Usted es el que manda, tengo ¿no? que Usted sería la voz mandante. No soy el que mando, el que lidero. Son dos cosas totalmente ok, diferentes. ok. Liderar es una cosa, porque la función judicial tiene sus competencias, su autonomía, la fiscalía igual. Cada una de las funciones del Estado tiene sus competencias y sus atribuciones. Vamos a coordinar y llevar hacia adelante el país. Lo que necesita el Ecuador es la unidad de todos para poder salir de la inseguridad que tenemos. Uno de los problemas que nos ha llevado a esta crisis que estamos atravesando es la falta de empleo. Se habla de los jóvenes no tienen oportunidades, de pronto se ven tentados a ingresar a actos delictivos, no tienen dinero. ¿Cómo crear fuentes de empleo? ¿Cómo combatir esta situación? ¿Cómo Interna y aportar al externamente. país? Mire, ya se hizo en gobiernos anteriores. No había recursos económicos, se agarró un país devastado, se generó empleo, había petróleo de precio bajo, se hizo una reestructuración del Estado para cobrar los impuestos y se empezó a generar obras, proyectos. Cuando se ejecutan proyectos y obras, se dinamiza la economía. Vamos a poner recursos en el Ministerio de las Públicas. No, ¿Cuánto? vamos a hablar, Pero estamos digamos hablando cuánto. Digamos cuánto. Eso vamos es a hablar de fundamental. 400, 500 millones en el Ministerio de Obras Sumar lo Públicas. que ya los otros millones que son para seguridad, que ya los 300, tuvieron, ya los Pero pusimos a por un lado. supuesto, O sea, son mire, 900. el Vamos presupuesto sumando, ya van general, 900, le quedan mire, 100 el millones de presupuesto bolívares. general del Estado está por 35 mil millones de dólares. Yo creo que 8 mil millones de dólares se pueden ejecutar en este último año de gobierno, en este año y medio de gobierno, y lo vamos a priorizar en los 5 ejes. En seguridad, hay que ponerle recursos, 300, 400 millones a seguridad. Pero ¿cómo garantiza eso en la caja fiscal? ¿Cuánto hay en la caja fiscal? Pero estoy diciendo que hay que Porque pagar... yo me puedo endeudar y decir que tengo una tarjeta y es me voy que de mire, viaje. mire, es que se han endeudado ahorita con 15 mil millones y usted no ve una obra en las calles. Yo estoy diciendo que vamos a dejar de pagarle a los tenedores de bonos y al Fondo Monetario Internacional, vamos a pedir una prórroga, pagar ok. un Ya, ese es un 50% camino. de los 8... Entrar en una moratoria. Pero no es una, pero no es una moratoria, estamos una negociación para pagar un 50% y el otro 50%, 4 mil millones inyectados. Pero usted renegociar. depende de que Renegociación. le digan que sí. Pero nos van a decir que sí, porque los Estados Unidos le conviene tener buenos acuerdos con el Ecuador. Tiene que ayudar a un país que está en la debacle, que está en inseguridad con fenómeno del niño. Entonces los países que quieren tener buenas relaciones con el Ecuador tienen que ayudarnos. Adicionalmente a ello, hay que aprovechar los recursos naturales que tenemos en nuestro país para meter en educación, en salud, en vías. Hay que hacer una inversión enorme y de manera inmediata en todo Hay el muchos territorio. jóvenes que le están viendo en este momento Bolívar y que están con la carpeta buscando trabajo.
Son jóvenes que han estudiado, muchos de ellos son muy inteligentes, necesitan, necesitan entrar a la universidad. Hoy en día entrar a la universidad es un problema. ¿Qué va a hacer? Mire, yo les garantizo a los jóvenes que la única forma de salir de la pobreza y de la exclusión, de las incertidumbres y de las drogas es la educación. Yo vengo de una familia muy pobre, hijo de cocinero y lavandera, fue lustrabotas y carbonero. ¿Pero qué va a hacer? No, le voy a decir, le estoy dando mi mensaje a los jóvenes. Era el niño pobre que se acaba de clases porque no tenía. Y por eso mi gobierno va a poner recursos en las universidades para que los jóvenes puedan ir a clase, puedan ir a la universidad. Entren libremente a la universidad. Entren como antes. Hay que hacer un examen, pero tampoco decir si no pasa la prueba te dejamos afuera. Hay que darle otra oportunidad. No, segundo, lo que quiero hacer también. Existen edificios en todas las capitales de provincia que son de inmobiliaria, que son del Estado. Eso lo vamos a equipar con cocinas, con dormitorios para que los jóvenes que van de los pueblos pequeños tengan donde vivir y tengan la posibilidad de estudiar. La juventud ecuatoriana tendrá garantizado la educación y nuestros niños. ¿En dónde, Bolívar? Porque la estructura educacional en este momento, su propia provincia, con lo que ocurrió, ¿cuántos colegios están? La estructura de los planteles que están destruidos, que los niños no pueden entrar a clase, no tienen pupitres, pero no tienen, para eso no van tienen a vía de tener, pero acceso. para eso van a tener un presidente que va a declarar en emergencia. Va a sacar la plata? Ya le estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto cuesta reparar? ¿Cuánto cuesta reparar la infraestructura educativa va a costar alrededor de unos $100 millones de manera inmediata, más o menos. Vamos a empezar a construir nuevamente las escuelas del milenio, que son importantes hacerlas. Hay proyectos ya hechos que solamente hay que ejecutarlos. Hay un sinnúmero de colegios y universidades que necesitan reparación con pocos recursos. Vamos a invitar también a nuestras Fuerzas Armadas a ayudar a trabajar en todos estos proyectos. ¿Y qué pasa con las escuelas, el sistema rural de educación? Porque si vuelven a la escuela bien, que la va a poner allá. Yo considero que la gente tiene que tener la oportunidad de estudiar de una educación de calidad. Tenemos que ir a una educación de calidad con las escuelas del milenio. Hay que ir pasando de manera planificada poco a poco. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no funcionaron las escuelas del milenio? Porque no hay las vías en el sector rural para que los chicos puedan salir en los buses. Se hicieron este tipo ¿usted sabe de lo que es unidades? movilizar? Perdón un ratito. ¿Usted sabe lo que es movilizar? Usted que precisamente de las juntas parroquiales, usted que ha estado y sabe la situación del país, ¿usted le va a proponer a un niño que se suba a un bus y ande 2 horas para llegar a una escuela de milenio? No le estoy proponiendo, es justo porque conozco, estoy diciendo. No, es que yo sí conozco. conozco. Está diciendo esto. Le estoy diciendo que vamos a quitar las escuelas rurales. No, le estoy diciendo que vamos a ir de manera planificada. Vamos a ir haciendo las escuelas del milenio y vamos a ir haciendo las vías. ¿Dónde las va a hacer? En los lugares estratégicos donde haya una mayor población de niños, y las otras escuelas que están donde no pueden salir los niños hay que seguirlas manteniendo. ¿A qué provincia le va a dar prioridad a Bolívar? A todas las provincias. Pero no, díganos bueno, en este momento las provincias de la costa. ¿Pero cuáles? Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, que van a estar con los problemas del fenómeno del niño. Usted no está explicando, sí. Ay, uno se apasiona con esto. ¿Sabes qué? Cuando uno está en la calle y uno tiene todos los días a la gente que nos está preguntando y sentimos el dolor de la gente, el que no tiene, que tiene muchas necesidades, uno se apasiona. Pero mi pregunta es puntual. Ya, si el dinero no es el problema, entendemos que ya hay una planificación clara. ¿Por dónde empezaría usted en todo lo que va a declarar en emergencia? Mire, el dinero no es problema porque ha habido dinero. Eso ya me quedó claro. Lo que quiero saber es que como eso ya no es un problema, ¿cómo funciona la ejecución? Le estoy diciendo que voy a declarar en emergencia. Ya está, ya lo declaramos. Entonces, ahí está, pues ahí está. Ahí está ¿por la dónde ejecución. empezar? Vamos a empezar por seguridad. Primero por seguridad, porque si no hay seguridad no se reactiva la economía. Segundo, declarar en emergencia todo el sector rural. Hay que llegar de manera inmediata con el gabinete a cada provincia, a escuchar a la gente, a los arroceros, a los maiceros, a los bananeros, a los palmicultores. El sector rural necesita un gobierno que conozca. Por eso no vamos a hacer un gobierno de escritorio. De lunes a jueves estaremos en Carondelet, viernes, sábado y domingo estaremos en territorio en cada cantón. O sea que le va a poner los ojos al campo esta vez, de verdad. Pero ustedes son los mayores testigos que dan fe de lo que ha hecho Bolívar Armijo durante tantos años todo el en mundo el campo. dice que van a poner los porque ojos al ellos campo no y son nunca lo Bolívar ponen. Armijo, Vaya a ver cómo están los agricultores porque ellos ahora. no vienen del campo. Yo vengo del campo, soy un agricultor y el gobierno de Bolívar Armijo va a estar enfocado en desarrollar el campo. Por eso nuestra frase es: haciendo grande el campo, hacemos grande el país. Los agricultores tienen garantizado que por esta vez van a ser atendidos, que siempre han soñado un presidente que los atienda y jamás lo han hecho. Digamos cosas puntuales, esa es la invitación. Usted va a rescatar el campo, esta vez el dinero no es el problema. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones? Las primeras acciones que vamos a hacer es
llegar a territorio. Ok, lleva a territorio. Vamos a poner recursos en los gobiernos seccionales, en las prefecturas y alcaldías para empezar a ¿Va a trabajar. incrementar las asignaciones presupuestarias? Pero por supuesto. ¿En función de qué? En función de la emergencia que vamos a tener en el fenómeno del niño. El Estado no puede centralizar todo, hay que trabajar con las autoridades locales. ¿Usted va a entregar el dinero de las emergencias, de la declaratoria de emergencia a los a ver, gobiernos no estoy diciendo que les seccionales? voy a entregar, les voy a incrementar para la emergencia a los gobiernos seccionales. Vamos a trabajar con las Fuerzas Armadas, vamos a llegar a territorio a trabajar, porque no podemos hacerlo todo desde Carondelet cuando tenemos gobiernos locales. Vamos a trabajar con las juntas parroquiales. Le vamos a incrementar $1.000 millones a las juntas parroquiales para que compren también equipos camineros, volquetas, retroexcavadoras, gallinetas para empezar a drenar a los ríos. Hay un trabajo enorme Bolívar, que hay que hacer y sí sabemos cómo hacerlo. Cuando uno ingresa a la página del CERCOP, no te cansas de ver la cantidad de declaratorias de emergencias que hay. En cantones, en parroquias, y tú dices, pues no cambió nada con la emergencia, la declaratoria. Porque yo no he sido el presidente. No, pero hablemos de las fallas del sistema. A eso me refiero, Bolívar. Yo sé que usted no ha sido el presidente, pero la cuestión es cómo evitamos que eso se convierta en una repetición de declarar en emergencia que termina siendo la puerta abierta para la corrupción. Mire, he demostrado trabajo, he demostrado capacidad. No por usted, por el sistema. Es que Bolívar Armijo va a trabajar con un gabinete que sí quiera el país, pues. No estamos hablando... Esa es su aspiración, perdón. No, es que así va a ser. Esa es su aspiración. Pero por supuesto, hay buenos ecuatorianos profesionales que quieren una oportunidad para demostrar que sí se pueden hacer las cosas bien. Mire, y lo vamos a hacer. Bolívar, vamos a atravesar una de las peores crisis en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza. El fenómeno del niño nos preocupa. ¿Qué va a hacer? Primero, llegar a territorio. Vamos a trabajar en territorio con nuestro gabinete, con los gobiernos seccionales, con las Fuerzas Armadas. Vamos a desplegar toda la maquinaria que exista en los diferentes niveles de gobierno para, primero, hacer un trabajo preventivo, limpieza de todos los ríos, los esteros, y estar preparados en territorio con toda la logística necesaria para actuar de manera inmediata. Pero nuestro gabinete va a estar trabajando en territorio para, primero, prevención, y si se adelanta el fenómeno del niño, estaremos trabajando con la gente, estaremos ahí en el campo. He visto algunas de sus entrevistas en las que mencionaba y le preguntaban nombres de su equipo de trabajo. ¿Usted tiene listo todo su gabinete o los nombres con los cuales ha hecho ya ese consenso? No todo. Tengo ya hablado con varios personajes importantes del país, gente preparada, con experiencia. Vamos a invitar también a la gente preparada del Ecuador que quiera poner su servicio al pueblo ecuatoriano sin mirar partidos políticos. Hay mucha gente que es muy capaz, que es muy profesional, pero no ha tenido oportunidad porque no ha tenido el padrino político. Usted tiene que nombrar su Pero eso lo gabinete vamos a nombrar en la primera semana. Bolívar, O sea, ya suena tenemos. linda la invitación que usted hace y cuántos quisieran tener esa oportunidad, esa experiencia de estar, pero este no es momento para aprendizajes en el país. Tienes un año, 6 meses. Y en función de eso le pregunto, ¿usted piensa sacar a mandos medios, entiéndase, jefes de distritos, zonales, subsecretarios, porque entre que va y pone se le fue medio año? Mire, justamente por eso coincido con usted que esto no es para improvisados. Y Bolívar Armijo es experto en administración pública y he estado trabajando y conozco el territorio. En este país ninguno de los candidatos conoce tanto el Ecuador. Pero como yo. no me va a la pregunta. Y voy a la pregunta. ¿Cambia o no cambia? Se cambiarán a las personas necesarias, pero se pondrán también, se dará la oportunidad. Pero por supuesto, no, es que claro, ¿cómo le voy a decir que van a quedarse todos los directores o todos los ministros? Tengo que cambiar, y si hay buenos ministros en el gobierno... ¿Qué tiempo se da para esa evaluación? Lo vamos a hacer en los primeros 15 días. 15 días. En los primeros 15 días. Le tomo nota. Pero claro que sí, por supuesto. Aquí, 15 pero días. ningún nombre, por lo menos, una señal. Mire, por ejemplo, en obras públicas he conversado con una persona que tiene más de casi 40 años, el ingeniero Teófilo Palacios. Bueno, es una persona experta en vías. ¿Ya? Él no va a permitir que al Ecuador le sigan metiendo sobreprecio en las obras y sabe lo que hay que hacer. Es una persona que tiene una experiencia súper amplia en la construcción de vías. Otro nombre, Bolívar. Le doy uno nomás para que... No, todo mi forma. equipo va a ser gente profesional con experiencia, gente que sepa, no improvisados, porque aquí no hay tiempo para perder. Vamos a llegar a ejecutar de manera inmediata. Porque Bolívar Armijo no es un improvisado y su gabinete también tiene que verse reflejado que vamos gente preparada y con conocimiento. Usted dentro de su plan de gobierno propone crear el Consejo de Salud en el Ministerio, ¿no? Así es. Y habla de tener 12 médicos. ¿Para qué poner más burocracia, Bolívar, en materia de salud? No se trata de burocracia, se trata que la salud es muy importante para el pueblo ecuatoriano. Mire, a veces un ministro puede tomar decisiones equivocadas, pero si hay un grupo, un consejo de médicos, sin mirar de qué tienda político sea, sino que los mejores profesionales que den ideas para mejorar el sistema de salud en el Ecuador, lo vamos a hacer. Ya, ¿pero qué función cumplirían ellos? Una función de asesorar
al ministro, asesorar al presidente y dar ideas para que esto camine, que sean una especie de fiscalizadores y veedores en los hospitales del Ecuador para que esto funcione rápido. Una sola persona no lo puede hacer. Hablando de salud, Bolívar, ¿qué va a hacer usted para acabar con las mafias que están metidas dentro de los hospitales? Compras públicas. Usted sabe, ha habido muchos problemas dentro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser sus medidas? Mire, la medida que vamos a tomar es poner los mejores profesionales, gente que sepa del tema. ¿Y va a militarizar tal vez? Pero no se trata de militarizar, se trata de tener conocimiento, porque si usted pone un experto un experto en salud que sepa cómo va a ser los procesos de contratación pública. Eso es en salud. No, en todas las ramas. Es que, mire, lo que pasa es que en cada Bolívar Armijo no lo va a hacer solo, es un equipo de profesionales capaces en cada rama. Yo no soy un erudito que lo sé todo, en cada rama va a haber un experto que va a hacer las cosas de manera tienen sus propias encuestas. ¿Dónde lo ubican sus encuestas? Mire, yo no he hecho ninguna encuesta porque no tengo millones de dólares para hacer encuestas. Ya. Dicen que soy el último en las encuestas. Así le decían a Agdalá, loquito de último, así le decían a Correa en tercer lugar, y les dio la gran sorpresa porque el pueblo votó por el candidato que consideró que era el que representaba al pueblo. Del gasto del Consejo Nacional Electoral, ¿usted va a dejar algo de eso? ¿Va a utilizar todo el presupuesto? Bueno, vamos a utilizar lo que sea necesario para la campaña, pero Bolívar Armijo tiene una base social de las parroquias rurales, los líderes sencillos. Por lo menos los 20 a 50 líderes más importantes de cada parroquia me conocen. Me reconocen como su amigo, como su líder o como su compañero de lucha. Porque gracias al liderazgo que llevé desde San Lorenzo para todo el Ecuador, las parroquias rurales tienen pocos recursos y se han ejecutado obras. Ellos saben que cuando Bolívar Armijo llegue a la presidencia de la República, el Ecuador profundo, las parroquias rurales serán atendidas. Bolívar, ¿usted piensa eliminar las prefecturas o una constituyente para eliminarlas y darles fuerzas a las juntas parroquiales? A ver, no eliminarlas. En el 2015 planteamos un proyecto de reforma constitucional que los prefectos tienen que ser elegidos únicamente por el sector rural. Okay. Los prefectos no son autoridad de la ciudad, la autoridad de la ciudad es el alcalde. Y quien elige a un prefecto son las personas de las ciudades también. Es por ello que las prefecturas, invierten recursos donde no deben y han abandonado el campo, el agro. Es por ello que vamos a impulsar en mi segundo día de mandato una consulta popular para que los prefectos sean elegidos únicamente por el sector rural y todos esos recursos vayan al campo, al agro, a las vías, sistemas de riego, maquinarias agrícolas, insumos. Y para que no tengamos estos problemas del fenómeno del niño, que la gente está asustada, porque las maquinarias de las prefecturas tienen que estar en el campo, en el agro. Hay que tecnificar la agricultura. Ahí están las fuentes de trabajo. Si nosotros tenemos vías, hay turismo, si tenemos vías hay desarrollo, si tenemos energía en el sector rural hay desarrollo, hay empresas y se dinamiza la economía, se exporta, vienen recursos al Ecuador. Suena bonito y se va a hacer. Bolívar, ¿cuánto cuesta esa emergencia, declaratoria de emergencia en el agro? Bueno, ya llevamos 1.000. En la declaratoria de emergencia en el sector rural vamos a poner por lo menos entre 1.000 a 2.000 millones de dólares para el agro, para el sector rural, para todo el país. Entre 1.000 y 2.000, oiga, hay una... Tenemos 35.000 millones, ¿por qué no? Sí, pero lo que me parece es que no hay claridad, porque si pasas de 1.000 a 2.000... Es que no podemos, nadie puede hablar con exactitud porque no sabemos qué tan fuerte o qué tan débil puede ser el fenómeno del niño, dependiendo de la magnitud. Pero ahí ya sí me dañó el registro, No vamos a escatimar esfuerzos, poner los recursos que sean necesarios para el sector rural. Hay una propuesta siempre que es la declaración patrimonial, usted la ha hecho. Pero por supuesto, claro que sí. Específicamente. Y hay una pregunta de Javier Soto que la planteamos y que dice, ¿cómo hizo para incrementar en más de 1.6 millones de dólares su patrimonio mientras fue presidente de la Condopare y no pagar impuestos? A ver, ya lo he dicho en todos los medios de comunicaciones. Sí, exacto. Yo soy una persona que me dedico a los bienes raíces desde el año 1999-2000. Todas las plantaciones de palma africana que están en San Lorenzo, gracias a los empresarios quiteños que confiaron en Bolívar Armijo, compramos esas tierras, ganaba comisiones y fui comprando propiedades. En ese entonces una hectárea de tierra costaba $100. Yo compré propiedades. Cuando entré a Condopare hice mi declaración juramentada de lo que considerábamos que en ese entonces costaban mis propiedades. Cuando iba a ser precandidato a la presidencia de la República en UNES, yo hice una declaración de fin de gestión, pedí a los municipios que me den la historia de dominio de todas mis propiedades, cuánto me costaron hace años atrás y el avalúo real cuánto cuesta ahora. Fui yo que transparenté y dije, esto es mi patrimonio, no patrimonio nuevo, las mismas propiedades, pero obviamente ahora una propiedad en San Lorenzo, una hectárea cuesta $3.000, $4.000, $5.000 cuando anteriormente la compré en $200, $300. Son las mismas propiedades con un avalúo diferente. Plusvalía. Por eso la plusvalía. Y por eso, miren la persecución que me hicieron. Por eso no me metieron preso. Por eso todos los juicios están archivados. Pues, porque soy un hombre honesto, un hombre que viene de abajo, que fui
lustrabotas y que también se Bolívar, convirtió en un empresario y que lo que tiene Bolívar, lo hizo trabajando. Bolívar, vamos a seguir hablando, pero antes la ciudadanía tiene también inquietudes, así que ¿qué le parece si le damos Por más? supuesto, claro que Más sí. inquietudes, hay que responder. Bien, continuamos aquí en Voz y Voto 2023, tu presidente. Bolívar, vamos a seguir escuchando lo que la gente le quiere preguntar, ¿le parece? Adelante. Señor candidato, ¿cuántos empleos usted piensa crear para las personas que no tenemos empleo? Señor candidato, ¿qué promete hacer usted para combatir el narcotráfico? Porque hasta el momento pareciera que nada da resultado. Gracias. Bolívar. Para reactivar la economía vamos a eliminar el buró de crédito para que ustedes puedan acceder a ellos a través de Ban Ecuador y la banca privada y la banca pública. Segundo, vamos a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas para que puedan combatir el narcotráfico y la violencia dentro del Ecuador. Para eso necesitamos el respaldo de todas las autoridades y el respaldo como presidente lo van a tener. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Aquí en Voz y Voto 2023, tu presidente, y ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Voz y Voto, tu presidente, con el candidato Bolívar Armijo. Bolívar, hasta el momento yo creo que muchas cosas se han ido ya dilucidando, hemos podido escuchar sus pensamientos, pero hay algo que todavía nos falta y es la política internacional, porque el presidente de la República tiene que hacer convenios, alianzas y todo lo demás. Dentro de esta migración masiva que recibe el Ecuador, dentro de esta política pública que también ampara a personas que están en situación de riesgo, declarados también inclusive protegidos por el gobierno y todo lo demás. Hay una gran cantidad de migración que obviamente ha sido desmedida. ¿Cómo la ve usted en su primer año, Mire, año y medio? ¿Qué va a pasar con todo Todos esto? somos migrantes, nuestros ecuatorianos han migrado también a otros países, con la diferencia que esa gente va a trabajar de manera honesta. Aquí tenemos una gran migración venezolana, colombiana, haitianos, puertorriqueños. Hay mucha gente que ha venido a querer prosperar con sus familias y son bienvenidos a dar sus capacidades, a querer salir adelante. Pero aquellos delincuentes que han venido de otros países a vulnerar la seguridad del pueblo ecuatoriano, a robarle a nuestros jóvenes, a apuñalarlos, a asesinarlos, que tengan la seguridad que apenas nos posesionemos, vamos a buscarlos a los que han cometido delitos y los que puedan cometer y los vamos a sacar fuera del Están en Ecuador. las cárceles, pues, ¿no? Pero hay que mandarlos a su país, no podemos seguir alimentando a personas extranjeras, se van a su país Eso y no otra cosa es depende, que no Bolívar. van a entrar más aquí al Ecuador. Ya voy con eso, porque acaba de dar tremenda... Pero lo vamos a hacer, por Digo yo, supuesto. eso no depende para que usted devuelva a una persona que está privada de la libertad de otra nacionalidad que el país de origen la quiera aceptar. Pero no tiene que solamente ace- es decisión pero de... tiene que aceptar a sus delincuentes, no vamos a Pero tener no es que delincuentes tienen, la realidad es que no lo aceptan, tenemos que Bolívar. hacer, lo Es que tenemos- la idea es que realmente Mire, sí hay está en sus manos. hay los convenios internacionales y hay delincuentes que son buscados en otros países y hay que mandarlos allá. No podemos tener nosotros aquí delincuentes que vengan a vulnerar los derechos Usted de los decía, ecuatorianos. no va a entrar nadie más. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo eso. Las personas que quieran venir al Ecuador a trabajar honestamente, a prosperar con su familia, bienvenidos. Pero delincuentes aquí en el Ecuador que sean de otros países, que estén cometiendo delitos, van a ser sacados del Ecuador de manera inmediata. No vamos a permitir eso. Pero, Bolívar, ¿cómo impedir eso cuando las fronteras no tienen ningún tipo de seguridad, ingresan por diferentes lados, ingresan y cuando usted lo ve ya están acá Mira, adentro? Dentro del Obviamente. presupuesto que estamos hablando de la seguridad, conlleva todo lo que estamos hablando. La seguridad necesita también tecnología, drones, tecnología y mantenimiento de todas nuestras fronteras. Hacer acuerdos, tener buenas relaciones con Colombia, con Perú y cuidar las fronteras de manera conjunta. También los demás países tienen que ser responsables y actuar de manera conjunta. Por eso, vamos a trabajar de manera geopolítica con todos los países, no mirando la ¿Cómo forma... arreglar el tema de Venezuela, por ejemplo? ¿Cómo ¿A qué te arreglar- refieres? En el tema de que no les emiten los documentos de récord policial, ni siquiera para que digan, ¿sabes qué? O sea, Esa personas persona- que son trabajadoras... Personas trabajadoras no tienen pueden demostrarlo documentación. siquiera. Así es. Mira, es un poco complejo la situación con Venezuela, pero si nosotros analizamos aquí en el Ecuador, con el servicio de inteligencia, con la policía, con el servicio social, de que esas personas realmente están trabajando aquí en el país, que tienen su familia, que sus hijos Ok, están... No, Bolívar. Nos referimos a antes de que ingresen. Ya usted explicó qué va a pasar con los que están aquí. Bueno, sino en frontera, que será pasado judicial, Lamentablemente, documento. los venezolanos no vienen con esa documentación. Van a ingresar, ¿cómo harían? Eso van a es lo que ingresar, preguntaba o sea, Gustavo. van a ingresar.
Pero si cometen delitos en el Ecuador, serán sacados de manera inmediata. Hay muchos, no vamos a decir que vamos a cerrar las fronteras. Hay muchos no venezolanos, colombianos, O sea, va a peruanos, permitir que chilenos. ingresen sin documentación. Lo que pasa es que ¿cómo vamos a impedir que ingresen los venezolanos que vienen con niños, con familia, que vienen huyendo de la violencia, Perú del lo hambre, la hizo, miseria? Chile lo hizo, Pero, Colombia lo está haciendo, por favor, Chile con mayor yo no soy una fuerza, persona... a ver, Brasil lo ha hecho. Primero que yo no soy una persona inhumana. Yo he visto en las carreteras en la pandemia caminar familias, hombres y mujeres con niños de 5 o 6 años. No, perdón un es que segundo. no se trata de ser humano, Pero, no, a aquí ver, se trata de ser práctico. el Ecuador Perdóname, tiene- Bolívar, el Ecuador aquí tiene- hay personas, venezolanos que trabajan muy bien, que son personas honradas, trabajadoras, colombianos, peruanos, Y son pero también hay bienvenidos. de los otros. Pero por O eso sea, estoy hablando, hay de por eso los- estoy siendo, aquellos que vienen estoy siendo acá. muy claro. Entonces, Los venezolanos o colombianos, cualquier extranjero que esté trabajando en el Ecuador y que esté manteniendo su país, que esté trabajando en el país, manteniendo su familia, bienvenidos. Los venezolanos o colombianos, cualquier extranjero que esté cometiendo delitos en el Ecuador serán expulsados de manera inmediata. ¿Hasta dónde va a ser esa, podremos decir, vehemencia y ese castigo que Bolívar tiene en su cabeza? Porque hay muchas personas que hablan de la posibilidad de... en encuestas los hemos hecho, que piden cadena perpetua para que Pena de interpreten... muerte. ¿Ah? Pena de muerte Sí, también, piden Gustavo. pena de muerte para los delitos sexuales contra menores, piden para cierto Castración tipo química. de delitos, piden que haya una reforma en el Ecuador. Otros países de la región ya lo analizaron Miren, y ya lo aceptaron. Yo coincido en eso y uno de los proyectos que vamos a poner dentro de la reforma constitucional que vamos a hacer es pedir cadena perpetua para los sicarios, extorsionadores, violadores y aquellos que le venden drogas a los niños en las escuelas y colegios. Esas personas dañan a una familia entera, dañan a una nación. Si ellos cometen esos delitos tienen que ser castigados con Una la mezcla de mayor... Singapur también con Pero todas por esas supuesto, medidas. cadena perpetua por lo menos, que esas personas nunca más salgan a la calle a seguir cometiendo esos delitos. Y yo creo que es el sentimiento de todos los ecuatorianos, violadores, sicarios, extorsionadores y personas que venden drogas a los niños en las escuelas y colegios, tienen que ir a la cadena Algo que perpetua. quedó Y eso sí lo vamos a hacer. hablando de las escuelas y los colegios, nada más algo, porque se me escapó, es en relación a la reforma en la malla curricular, que es importante, pero más lo que usted ha propuesto, alimentación, desayuno y almuerzo para los niños, dentro de su plan de educación. Eso en el presupuesto, ¿cómo va? ¿Cuánto sería? ¿Sería privado? ¿Sería de ente público? ¿Sería con la empresa privada? No. Mire, primero que vamos a incrementar en la malla curricular el inglés de forma obligatoria para que vamos en estos próximos 5 años los ecuatorianos, por lo menos los jóvenes y los niños, aprendan el inglés porque tenemos que ir al turismo también, cuidado, a futuro. también las personas que defienden, por ejemplo, el quichua, ¿no? Pero por supuesto O sea, también que el quichua, en el sector indígena que se habla el quichua y también se habla el inglés, no hay ningún problema en eso. Es nuestro idioma oriundo. Segundo, anteriormente había menos recursos y se le daba desayuno y almuerzo escolar a los niños. Eran más niños también ahora. Sí, pero hay más recursos. Hay chicos que van a clases sin desayunar. Salen de clases sin almorzar porque su padre salió a buscar trabajo y su madre no tiene. Hay chicos que se acuestan con el estómago vacío. El Estado tiene recursos suficientes para garantizar uniformes, útiles escolares, desayuno y almuerzo escolar y educación de calidad. Esos recursos que se van en sobreprecios, en corrupción, tienen que ir a alimentar a los niños, Bolívar, a dar una mejor educación. yo soy Y cargosa con nosotros esto. lo vamos a garantizar desde el primer momento que nos posesionemos. Teníamos 900 más 100 hasta llegar el presupuesto, luego teníamos entre 1.000 y 2.000 para el agro y luego cuánto le sumo para la alimentación escolar y uniformes. Mire, usted decía la alimentación escolar hacerlo de manera con empresa privada. Vamos a hacer las asociaciones con las mujeres en cada territorio, en cada barrio. La economía popular y solidaria. Economía popular y solidaria. Se tiene que invertir en educación alrededor de 300, 400... Para este programa. No solamente para este programa, sino que para incrementar el presupuesto para las escuelas y colegios públicos, uniformes, desayuno y almuerzo escolar. Ahora, hay otra cosa, perdón. Por favor. Hay otra situación que también preocupa y le hago llegar esto que las madres y los padres de familia vienen sosteniendo. ¿Cómo evitar que las escuelas, los colegios sean rodeados de personas indeseables que van a captar jóvenes, que van a captar niños? Siempre se ha hablado de que se le va a poner la policía, de que se va a poner a las Fuerzas Armadas. Pero en la práctica, como dice Gustavo, no tiene ni conserjes. Y además, la tabla de consumo. ¿Cómo va a manejar usted la tabla de consumo? Mire, realmente la tabla de consumo no es que está mal aplicada, no está mal aplicada, porque hay personas que son drogadictos. Si ustedes alguna vez han conocido a algún amigo drogadicto o algún familiar drogadicto... O sea, ¿mantendría usted Es que el problema no es la tabla de consumo. El problema es que hemos permitido, las autoridades que han gobernado han permitido que se
envenene a los niños, a los jóvenes con este tema de drogas. Hay que ser estrictos en eso y hay que poner todos los controles necesarios. ¿Por qué no la policía y las Fuerzas Armadas de Inteligencia haciendo inteligencia en las escuelas y colegios? ¿Por qué no? ¿Por qué no por qué no impedir el tema del microtráfico aquí en el Ecuador? ¿Acaso que en los barrios populares, urbanos marginales y en los pueblos, los vecinos no saben quiénes son los que venden la droga? ¿Acaso que la policía, el servicio de inteligencia no sabe dónde están los microtraficantes, los que venden la droga? Claro que saben, pero no actúan. Son cómplices. Son entonces, cómplices y otros por miedo. Segundo, porque la policía los atrapa y después salen tranquilamente y no pasa absolutamente nada. Elimina mejor la tabla de consumo y con eso le da un golpe a este gran problema digamos social. que eliminamos la tabla de consumo y agarran a un chico que es drogadicto. ¿Cómo descriminaliza el consumo? Que es un problema serio. Aquí en Guayaquil, mire, da pena, yo he visto cientos de chicos en las calles drogados. Entonces, ¿por qué ese chico tiene un gramo de marihuana? Hay que meterlo preso cuando hay que llevarlo a Pero darle... hay muchos técnicos en la materia. Hay muchos técnicos en la materia que han dicho que la composición de la tabla es absurda. Porque hay gente que consume, sabe que los gramajes o la cantidad que lo han hecho no es la correcta. Los médicos lo han dicho. De hecho, la doctora Julieta Sagnay fue ante el Congreso Nacional, hasta la Asamblea, y les explicó técnicamente eso. Que deberían de recomponer o mejor dicho, depurar esa tabla para que sepan lo que se puede hacer, y lo que haya que corregir se lo debe hacer, pero yo sí quiero que tengamos mucho ojo en esto. Si vamos a decir que porque una persona, un joven, está consumiendo un gramo de marihuana o de cualquier estupefaciente, lo vamos a meter a la cárcel para que vaya... No. Entonces, es que eso no. Partamos de que ya no es crimen consumir, pero de la cantidad que le encuentren a alguien. Revisar gramajes. Claro. Sí, pues. Sí, se puede analizar eso, y si hay que eliminarla se lo va a hacer, pero yo lo que quiero que seamos responsables en esta parte, de que no porque un consumidor carga un gramo de cocaína hay que meterlo preso. Ese No, pero su responsabilidad será otra cosa también. La responsabilidad del Estado, Bolívar. La responsabilidad del Estado es darle salud. Esta es una enfermedad. A ver, pero por supuesto. perdóname un momentito. Esto es un asunto que lo trato a diario. Exacto. Esto es y una usted enfermedad. Más que todo que ha luchado mucho por esto, a ver, esta es una enfermedad. No hay una política de Estado que ayude a estos jóvenes, a estos chicos que lamentablemente han caído en esta garra del consumo. Entonces, la responsabilidad social, ¿cuál va a ser acá? Ayudar a estos chicos, llevarlos a clínicas, buscar la manera de sacarlos, de ¿Cuántos consumidores van a ir a los hospitales públicos y a qué área, por ejemplo? Entrar a una clínica en este momento le cuesta a un chico $300, $400 a una clínica privada. No hay dinero para eso. Entonces, ¿cuál va a ser usted como presidente? ¿Qué haría usted por ayudar a estos jóvenes, a esta madre de familia, a estos vecinos que quieren ayudar a los chicos para ayudarlos a salir? Es que el Estado debe garantizar, debe poner clínicas especiales. La construcción puede poner clínicas especiales. Hay especialistas para eso. Hay que tratar a los chicos. ¿Por qué no el Estado hacerse cargo de estas personas que tienen los problemas de adicción y Guayaquil tiene 2 centros de adicción. Pero se pueden hacer más, por Dios. Eso no cuesta más de Bolívar, 5, 6, 7 millones de dólares hacer buenos centros. Se puede o hará. Es la pregunta. No, se puede hacer y lo voy a hacer. Es que ahí me va la distorsión. Me refiero a que el Estado debe garantizar la atención a las personas que están con problemas de drogadicción. Y hay muchos chicos, da pena ver en la calle chicos drogados de 13, 14 años. Pero, pese a que haya marco jurídico, ordenanzas que prohíben consumo, pese a que hay leyes de criminalización, ninguna de las personas, de las autoridades, yo le he pedido siempre a las autoridades que los digan, cuando cogen a un muchacho con consumo, ¿a dónde lo llevan? ¿Alguien los lleva a un hospital a que los trate? Dígame un caso en que los haya llevado. No lo hace. Vamos a seguir con este tema verdaderamente muy interesante. Como dice Gustavo, no hay dónde llevarlo. Pero luego de escuchar la próxima pregunta que le van a hacer las personas en la calle. ¿Te parece? De acuerdo. Okay. Está bien. Bien, continuamos aquí en Voz y Voto 2023. Tu presidente, Bolívar, ¿qué le parece si seguimos escuchando lo que la gente le quiere preguntar en la calle? Con gusto. Adelante. Señor candidato, ¿cómo usted va a ayudar a los jóvenes que consumen drogas, que están en la calle cada día y más y más? Espero que Dios quiera que usted venga y haga algo por esa juventud que se está perdiendo. Señor candidato, ¿cuál es la garantía que le da usted a la inversión extranjera? ¿Cuáles serían sus propuestas para que venga con seguridad y con todas las garantías del caso a invertir a este país?
La primera pregunta usted ya lo contestó ampliamente. Vamos a la segunda pregunta. Tratemos de hacer corto por el asunto del tiempo. 30 segundos para responder. Primero, seguridad jurídica y que tengamos un Ecuador seguro, que permita la inversión extranjera y que sepan que vamos a prosperar en el Ecuador. Soy un hombre que vengo de abajo, pero también soy un hombre de empresa. Y la empresa privada genera fuentes de trabajo y por eso serán bienvenidos y tendrán todas las garantías en nuestro gobierno. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con Voz y Voto 2023, tu presidente. Muy bien, quiero recordarles a todos los televidentes que nos han premiado con su gentil audiencia el día de hoy que si no vieron desde el inicio Voz y Voto tu presidente, mañana estaremos con ustedes. Así que ya saben, horario de domingo, con el cual ustedes a las 22 horas, una vez más, podrán escuchar a Voz y Voto tu presidente, a Bolívar Armijos. En este caso, Bolívar, vamos a hablar de palabra a palabra. Así es. Okay. En una palabra. Rápido, presidencia. Ejecución. Derrota. No existe para mí. Dios. Todopoderoso. Ecuador. Mi patria querida. Justicia. 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 Sigo yo. Drogas. Daño del país. Una sola palabra. Una sola. Okay. El niño. Debacle. Corrupción. Pobreza. Agricultura. Prosperidad. SRI. Corrupción. Salud. Salud. Pobreza también. Pobreza. Injusticia social. Una Injusticia. sola. Ya, injusticia. Muy bien. Esmeraldas. Bien. Mi tierra. Y la última, comida. Tapado. Ya. Bien, bueno. Ok. Bien, ha sido una charla muy entretenida. Bueno, que lo diga quien recibió ¿verdad? las preguntas. Usted ha dejado en este caso el parámetro preciso para que los demás candidatos que vengan. Primero queremos agradecer por haber sido el primero. Gracias a ustedes. Ha sido muy valiente en venir. Bueno, el que golpea primero golpea Soy dos veces. esmeraldeño y somos valientes los esmeraldeños. De esa manera. Muy bien. Y simplemente agradecerle su presencia No, y saber pero que antes. también tenga la oportunidad de hablar en el podio. ¿Qué le parece pararse en un podio y dar su mensaje? Claro. Tiene 90 Bolívar, segundos tiene para 90 dirigirse. segundos. Ha ganado Bolívar o que lo que usted quiera. Y en pero este momento va a tener la oportunidad. 90 segundos. Escuchémoslo. Soy Bolívar Armijos, de niño, pobre, agricultor, campesino, lustrabotas, el niño que sacaban de clases porque no tenía para pagar las pensiones, hijo de una trabajadora doméstica, luché, me preparé, crecí, ejecutando grandes proyectos y miles de obras con las juntas parroquiales. Imaginen ustedes un niño que no tenía oportunidad ahora como candidato a la presidencia de la República. Quiero decirles que si luchamos y soñamos, podemos lograrlo todo. Es el momento de que los ecuatorianos soñemos y hagamos nuestros sueños realidades. Es el momento de que todos los ecuatorianos revivamos la esperanza, que no perdamos la fe. El simple hecho de estar aquí como candidato a la presidencia de la República demuestra mi capacidad, experiencia y liderazgo y ya está probado ejecutando proyectos y obras para el Ecuador profundo, para los campesinos de la patria, para todas las juntas parroquiales del Ecuador como presidente y líder de las parroquias rurales. Si hice esto siendo un simple presidente de una parroquia, imaginen ustedes todo lo que puedo hacer como presidente de la República para el pueblo ecuatoriano. Un abrazo para todos ustedes y es el momento de la unidad. Mañana 22 horas el reprise para quien no vio a toda la presentación que tuvo hoy Bolívar. Muchísimas gracias, Bolívar. Gracias, Bolívar. Para que votes sabiendo. ¿Me pueden bajar un poquito que no me alcanzo? Okay. Yo voy desde aquí a mandar el perfil de Bolívar. Ok, entonces ahora sí, vamos a la plena. A ver, empieza. Opening, y ustedes saluden primero. Yo le pregunto. Ya, ok. Bolívar, vamos a escuchar. Entonces, pero que la idea. Y nosotros lo vamos a hacer. Vamos de nuevo, parece que hubo una falla técnica. Chicos, vamos a grabar.
Mira acá. ¿Sí almorzó? Claro, me pegué una guatita. Yo hago una pregunta. Y un ¿Le vas encebollado. a brindar algo que le pregunte si almorzó? Pero si no almorzó, ¿por ¿Podemos repetir, por favor? Es que me iba de largo. Bolívar, amigos. Pero, ya. Vamos a hacer, le voy a explicar, le voy a explicar.